Si estamos hablando del metabolismo en relación al metabolismo energético, entonces tenemos que describir la transformación de las moléculas a partir de las cuales se puede sintetizar energía en nuestro organismo. Ya conocemos nosotros que los carbohidratos en forma general se constituyen biomoléculas energéticas. A partir de su clasificación habíamos visto de que los polisacáridos se constituyen aquellos componentes que van a proveer principalmente la molécula energética por excelencia de nuestro organismo, que viene a ser la molécula de glucosa. En esa idea, entonces, los polisacáridos del grupo homopolisacáridos, que están representados por el almidón y el glucógeno en nuestro organismo como los principales proveedores de moléculas de glucosa, sea en forma exógena o en forma endógena, entonces que hemos venido a describir su proceso de transformación. Ya hemos hablado de la síntesis de la molécula del glucógeno, lo que ocurre en nuestro organismo para su formación. Entonces ahora vamos a ver el proceso degradativo o el catabolismo del glucógeno, denominada glucogenólisis. Esta molécula o este proceso obviamente va a estar dado en relación a una primera instancia que es la demanda de energía de nuestro organismo. Si nosotros vemos aquí la relación de la transformación de la molécula de glucógeno, entonces podemos hacer mención a los dos procesos que están estrechamente relacionados entre sí, que viene a ser la síntesis o la denominada glucogenogénesis, que parte de la molécula de glucosa que es incorporada en el alimento vía sanguínea, se va a activar para unirse como precursor y a partir de ello sumar átomos o moléculas de glucosa y generar la estructura compleja que viene a ser el polisacárido glucógeno. Si la situación es contraria, es decir, hay una demanda alta de energía expresada en forma de moléculas de glucosa, el glucógeno va a incorporarse o se va a echar a marchar el proceso denominado glucogenólisis, donde esta estructura de moléculas de glucosa unidas entre sí va a simplificarse, liberando esas moléculas de glucosa fosforiladas a nivel del carbono 1 para que éstas puedan pasar a su estado activo de glucosa 6-fosfato, y esta glucosa puede intervenir en cualquiera de las vías metabólicas que ya hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo el de la degradación para la generación de energía. Si no es requerida como energía, entonces se va a desfosforilar y esta glucosa va a ingresar en el otro proceso que viene a ser de almacenamiento en forma de glucógeno, activándose nuevamente el proceso de glucogenogénesis. Ya hemos descrito todo lo que corresponde a estos pasos. Entonces hoy vamos a describir cómo así es que esta molécula compleja de peso molecular elevado va a degradarse. Y para ello, en su proceso degradativo, son importantes la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante como enzimas reguladoras del proceso de degradación. Entonces, vamos a hablar aquí cómo así la molécula de glucosa se degrada. La ruta completa involucra la transformación de la molécula de glucógeno para liberar glucosa en forma de glucosa 1-fosfato. Para eso vamos a requerir fósforo inorgánico, donde se va a producir una escisión o un rompimiento de los enlaces de tipo alfa 1,4 que generan la cadena lineal, o de aquellas que generan las ramificaciones, que vendría a ser la unión de tipo alfa 1,6. Esta glucosa 1-fosfato va a cambiar de posición de su fósforo para generar la glucosa 6-fosfato, la cual va a perder el fósforo para generar moléculas de glucosa libre. Las enzimas que están involucradas en la vía degradativa del glucógeno vienen a ser la fosforilasa, la amilo alfa 1,6,1,4 glucosil amilotransferasa, la fosfoglucomutasa y la glucosa 6-fosfatasa. Cada una de ellas actúa a diferentes niveles del proceso de la ruta o la vía degradativa del glucógeno,
donde esta va a simplificar su molécula, liberando moléculas de glucosa. El detalle entonces de las reacciones las vemos aquí. Vamos a partir de la molécula del glucógeno, que en forma similar del almidón presenta cadenas lineales donde las glucosas están unidas por enlaces glicosídicos alfa 1,4. Entonces, estas glucosas que constituyen la cadena lineal, cada 10 o 12 moléculas de glucosa se genera, habíamos dicho, una ramificación que está dada por el enlace de tipo alfa 1,6. Entonces, esta es una fracción de la molécula de glucógeno que va a sufrir el proceso degradativo. Si bien el estímulo metabólico viene a ser la demanda de glucosas que se requiere para que la célula funcione, esa va a estimular a la enzima denominada fosforilasa, que es la enzima más importante del proceso glucogenolítico, donde se van a liberar moléculas de glucosa fosforiladas en el carbono 1 por acción de esta enzima. Entonces se van a ir liberando las moléculas de glucosa y van a ser liberadas en forma de glucosa 1-fosfato. Aquí están las glucosas libres que han roto los enlaces glicosídicos alfa 1,4 por acción de esta fosforilasa. Su nombre nos indica que va el sustrato a liberarse en forma de glucosa 1-fosfato. Entonces, en ambos extremos donde van siendo liberadas las moléculas de glucosa, actúa la fosforilasa. Pero esta no puede romper el enlace glicosídico de tipo alfa 1,6. Por lo tanto, cuando la fosforilasa ha actuado sobre las moléculas de glucosa y llega hasta un extremo donde hay 4 glucosas unidas por o cercanas a un enlace glicosídico alfa 1,6, entonces deja de actuar la fosforilasa y se activa la enzima denominada alfa 1,6,1,4 glucosiltransferasa, que va a hacer trasladar este extremo de 3 moléculas de glucosa que están cercanas a un enlace glicosídico de tipo alfa 1,6 para trasladarlo a una cadena lineal. Entonces, esta vamos a ver aquí, se está produciendo la transferencia por acción de esta enzima, que también es denominada desramificante. Se trasladan estas moléculas de glucosa y se unen en enlace alfa 1,4 a una cadena lineal. La estructura que está sufriendo degradación queda con una molécula de glucosa unida en enlace glicosídico alfa 1,6. Entonces, aquí la enzima desramificante no tiene acción, por lo cual se activa la molécula denominada la alfa 1 amiloglucosidasa, que viene a ser la que va a romper el enlace alfa 1,6 que está manteniendo unida a esta molécula de glucosa. La alfa 1,6 glucosidasa libera moléculas de glucosa libres, es decir, sin fosforilar, y el resto de la cadena que queda vuelve a transformarse en una cadena lineal donde las glucosas están unidas por enlace alfa 1,4. Es decir, que producto de la degradación del glucógeno, nosotros tenemos glucosas fosforiladas en el carbono 1, como glucosas 1-fosfato, y glucosas libres. Esos vendrían a ser el producto de la degradación del glucógeno. Una vez que se ha trasladado estas moléculas de glucosa y se constituyen en una nueva cadena lineal, entonces nuevamente se activa la enzima fosforilasa para ir rompiendo cada uno de esos enlaces alfa 1,4 que mantienen unidas a las glucosas entre sí. La reacción que cataliza la fosforilasa es fácilmente reversible in vitro, pero el enlace glucosídico aquí se sustituye por un enlace fosforiléster que tiene un potencial de transferencia más o menos iguales.
Sin embargo, en vivo la reacción transcurre en el sentido de la degradación que relaciona la proporción de moléculas de glucosa fosforiladas en el carbono 1 y el fósforo inorgánico. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de mecanismo de regulación, la activación de una enzima se da también por la presencia de los sustratos necesarios que se requieren para este proceso. En el caso de la glucogenólisis vendría a ser la provisión de fosfato inorgánico, mediante el cual la fosforilasa va a ser capaz de liberar glucosas fosforiladas en el carbono 1. Entonces, si hay esta proporción de fósforo y obviamente la activación de la fosforilasa, entonces el proceso glucogenolítico está favorecido. El hecho de que la fosforólisis del glucógeno se produzca tiene una serie de ventajas. Desde el punto de vista energético va a ser ventajoso, puesto que ya libera una molécula activa, es decir, el azúcar, que es en el caso de la glucosa, ya está fosforilada. Una hidrólisis liberaría solo glucosa, que luego, para que esa glucosa pueda intervenir en cualquiera de las vías metabólicas, debiera ser nuevamente fosforilada. Y cuando hablamos de esa fosforilación, para nosotros sería un gasto de molécula de ATP, con lo cual el proceso se nos eleva en cuanto a coste energético. Entonces, el hecho de que la glucosa 1-fosfato se libera, también influye o se constituye una ventaja el hecho de que ella como tal, es decir, fosforilada en el carbono 1, no puede difundir fuera de la célula, ya que se encuentra cargada negativamente en condiciones fisiológicas. Entonces, como no puede salir fuera de la célula, puede ser utilizada ahí para generar la energía suficiente para que ese tejido pueda activarse o pueda ejercer su función. Entonces, el proceso de degradación, vuelvo a repetir, da como producto las glucosas fosforiladas en el carbono 1 y también las moléculas de glucosa libre. La regulación del proceso metabólico se va a dar de diferentes maneras. En el caso del hígado, va a estar dado por la presencia de la molécula de glucosa. Ustedes saben que nosotros ingerimos alimentos. Este alimento, si es rico en carbohidratos, entonces se va a metabolizar, es decir, se va a digerir, va a liberar moléculas de glucosa libre, como estamos viendo en el caso de la circulación sanguínea. Esto va a provocar una disminución de la síntesis del glucógeno a nivel hepático, porque ya tenemos una suficiente cantidad de glucosa en circulación. Aunque la insulina es la primera señal para la síntesis de glucógeno en el hígado, funcionan también otros mecanismos que no son hormonales, como por ejemplo, una señal que viene a ser la concentración alta de glucosa en sangre, la cual debe mantenerse aproximadamente entre 80 y 120 miligramos por 100 ml en la sangre. El hígado detecta esta concentración de glucosa sanguínea y en consecuencia va a liberar o consumir el azúcar de la glucosa. Aquí tenemos entonces cuando nosotros hablamos de la provisión de glucosa de un periodo de latencia, entonces en tiempo, la activación de la enzima, si nosotros agregamos glucosa, entonces la fosforilasa se va a activar mientras haya presencia de glucógeno libre y luego va a ir disminuyendo. O si queremos decir, si hay gran proporción de glucosas que han sido adicionadas al medio, entonces la fosforilasa va a declinar su actividad. Esta presencia de glucosa permite que la glucogenosintasa se active, porque vamos a necesitar almacenar todo este exceso de glucosa presente a nivel del hígado, fundamentalmente por acción de la glucogenosintasa. En el mecanismo también debemos considerar la acción que ejercen las hormonas. En este caso, específicamente, si hablamos del metabolismo del glucógeno, la insulina, el glucagón y la adrenalina son las que están estrechamente relacionadas con el metabolismo glucídico y por consecuencia de la molécula del glucógeno. Entonces, si hay
una gran proporción de moléculas de glucosa en el hígado, entonces va a haber el glucagón, va a favorecer la movilización de los combustibles de respuesta baja en sangre. Si estamos hablando de la adrenalina, entonces vamos a requerir la movilización de estos combustibles para que se responda a la acción. Es decir, si yo tengo gran cantidad de glucosa, entonces pueden ser utilizadas por los diferentes tejidos. La insulina obviamente viene a desarrollar una acción anabolizante, es decir, que va a favorecer el proceso de síntesis en respuesta a la proporción de moléculas de glucosa en grandes concentraciones. Aquí tenemos un detalle específico de las 3 hormonas. Si hablamos de dónde se encuentran, el glucagón va a ser vertido a partir de las células pancreáticas, pero estamos hablando de las células alfa. En el caso de la adrenalina, la médula adrenal es la que segrega esta hormona para que intervenga en el metabolismo de los carbohidratos. En el caso de la insulina, a la secreción de ella se hace a partir de las células pancreáticas, pero de tipo beta. Cada una de ellas va a actuar a nivel de diferentes tejidos. En el caso del glucagón, lo hace explícitamente a nivel del hígado. Si hablamos de la adrenalina, además del hígado, también el tejido muscular esquelético. Y si hablamos de la insulina, el hígado, el músculo y los adipocitos son los que están estimulados para, en este caso, almacenar el glucógeno. Entonces, el glucagón va a favorecer la degradación del glucógeno, ¿sí? Puede inhibir el proceso de síntesis para que podamos nosotros requerir energía. En el caso de la adrenalina, esta va a favorecer el proceso de degradación del glucógeno. Recuerden que cuando decimos vamos a segregar adrenalina, necesitamos grandes proporciones de glucosas libres. Por lo tanto, el proceso glucogenolítico se va a activar o estimular. Y su contraparte sería la disminución del proceso de almacenamiento o de formación de glucógeno a nivel hepático. Con la insulina es una acción contraria. Si la insulina es segregada, esta va a activarse probando o proveyendo de que el hígado, el músculo y el tejido adipocito almacenen moléculas de glucosa, por lo tanto el proceso glucogenolítico va a estar disminuido. En cambio, el proceso glucogenogénico se va a activar porque lo que queremos es almacenar energía para que ésta pueda ser utilizada más adelante. La regulación que existe entre la síntesis y la degradación del glucógeno van a ser regulados expresamente por las cascadas denominadas de AMP cíclico a través de la proteinquinasa. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos van a activar a la fosforilasa quinasa, obviamente, para favorecer el proceso de liberación de glucosa fosforilada y va a inactivar el proceso de la glucogenosintasa. Entonces aquí el AMP cíclico va a intervenir para activar las hormonas de igual forma con la ayuda de la adenilato ciclasa para que la proteinquinasa pueda, en este caso, permitir el proceso de fosforilación, ¿sí? Entonces la acción que va a permitir esa fosforilación va a estar regulada por la enzima fosforilasa. Entonces, esta hormona activa el mecanismo de adenilato ciclasa para que ella pueda activar el AMP cíclico, que a su vez activa la proteinquinasa, que va a pasar o va a permitir que pase la fosforilasa de su estado B inactivo a su estado A, que es activo. En el caso de el proceso contrario, es decir, la epinefrina, lo que va a hacer a través del mismo mecanismo es activar la glucogenosintasa para que se favorezca el proceso de almacenamiento. Entonces existe un sistema de reversión de estas actividades, de forma que se pueda estimular ya sea la síntesis o la degradación de la molécula de glucógeno.
dos enzimas son específicas del metabolismo de los carbohidratos que responden a la denominación del glucógeno, como principal polisacárido de reserva en nuestro cuerpo. Entonces, la síntesis va a estar regulada por la glucógeno sintasa y la degradación por la glucógeno fosforilasa. La actividad de estas enzimas va a tener de tipo alostérico y también de tipo hormonal. El alostérico va a estar dada en relación a la modificación estructural que siguen las enzimas y obviamente la presencia o ausencia del sustrato necesario para la reacción. En el caso de las hormonas, estas van a favorecer, como lo veíamos en la diapositiva anterior, la fosforilación y la desfosforilación de las enzimas para que pasen de su estado decimógeno o estado inactivo a el estado activo como enzima propiamente dicha. Aquí vamos a ver cómo lo que mencionábamos, tanto la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón en estados de hipoglicemia van a activar el proceso de la adenilatociclasa, que va a favorecer la fosforilación del AMP cíclico para que esto a su vez activen las quinasas de manera tal que el ATP ceda su fósforo a la glucógeno sintasa para pasar de estado activo y este se transforme en un estado inactivo. Si estamos hablando del proceso glicemiante, es decir, que se estimule el proceso de la glucogenogénesis, se va a dar más o menos en forma similar, donde estos en un estado hipoglicémico van a actuar sobre la enzima que actúa el favorecimiento del glucógeno. Si lo que queremos es contrarrestar un estado de hiperglicemia, entonces quien actúa es la insulina, activando la fosfatasa para que la glucógeno sintasa de inactivo pase a su estado activo. Y con ello podamos tener gran proporción de glucosa acelerando el proceso de la glucogenogénesis. Si estamos hablando de el proceso que se lleve a cabo a nivel del hígado, entonces la estimulación de la síntesis o degradación del glucógeno va a estar dada especialmente por un proceso hiperglicemiante. La degradación del glucógeno va a estimularse cuando el ATP actúe sobre las hormonas, permita la formación del AMP cíclico, que a su vez este va a activar las quinasas que van a permitir que la glucógeno fosforilasa actúe y ejerza su acción, estimulando el proceso degradativo. Entonces, se va a frenar el proceso de la glucogenólisis cuando la enzima insulina vaya a estar en proceso activo. Entonces, ustedes están viendo de que la síntesis o la degradación están básicamente reguladas a través de sus dos enzimas principales. Aquí interviene para estimular o disminuir las hormonas que lo hacen en forma indirecta, ya lo habíamos mencionado, porque estas lo que van a activar es el AMP cíclico, el cual a su vez activa las quinasas para que el ATP ceda su fósforo, permita que la glucogenosintasa se inactive, frenando el proceso de síntesis, o esta quinasa active la glucogenofosforilasa para que se estimule la glucogenólisis. Esa vendrían a ser entonces las hormonas y los mecanismos en los cuales intervienen ellas. Aquí tenemos un resumen donde el proceso de la formación del glucógeno o su degradación van a estar estimuladas por diferentes enzimas. Aquí tenemos la glucogenofosforilasa, que a nivel de la epinefrina, el glucagón, el AMP del músculo, estos van a favorecer para que se active y por lo tanto el glucógeno llegue a fosforilarse y se degrade liberando moléculas de glucosa 1-fosfato. La presencia de glucosa
activadas por la UDP glucosa, que es el transportador, van a activar a la enzima denominada insulina. Esta va a favorecer el proceso de síntesis del glucógeno, por lo tanto activa la glucógeno-sintasa, y esta va a favorecer el proceso de almacenamiento de moléculas de glucosa en forma de glucógeno. La glucosa 1-fosfato liberada por acción de la fosfoglucomutasa va a cambiar de posición el fósforo del carbono 1 al carbono 6, y esta molécula de glucosa activada puede intervenir en el proceso degradativo a nivel del tejido muscular esquelético, que se denomina glucólisis, para degradarse por completo y generar energía, pasando la molécula de glucosa a una degradación completa, primero liberando estructura de 3 átomos de carbono, como es el piruvato, que este se va a degradar por completo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a dióxido de carbono y agua. Si está en condiciones de anaerobiosis, como el tejido muscular esquelético, el eritrocito, entonces el piruvato se va a transformar en lactato. Por el contrario, si la molécula de glucosa 6-fosfato sobre ella actúa una fosfatasa, entonces se va a romper el enlace de tipo éster que mantiene el fósforo a nivel del carbono 6, por lo cual la glucosa quedaría como glucosa libre, sin ningún tipo de componente unido a ello para ser utilizado o requerido por cualquiera de las células del organismo. Cuando vemos un proceso metabólico, no debemos de olvidar el balance energético del mismo, porque a partir de ahí nosotros podemos analizar la cantidad de energía que puede consumir o que puede liberar. En el caso del balance energético de la glucogenogénesis, estamos hablando de la síntesis, primero vamos a partir de glucosa 6-fosfato, que por acción de una mutasa cambia de posición. Aquí se va a requerir energía para que ella pueda ser almacenada. Recuerden que la glucosa, para formar parte del glucógeno, necesita ser transportada por el UTP, que viene a ser el transportador, que va a permitir unir a una glucosa y llevarla hasta el remanente o la glucogenina, que es la que va a atrapar las moléculas de glucosa para constituir la estructura más compleja, que es el glucógeno, que en este caso va a ir captando moléculas de glucosa. Para ello se requiere UTP. Para activar nuevamente el UTP y que sea capaz de volver a traer otra molécula de glucosa, hay un costo energético que es un gasto de ATP. ¿Por qué? El proceso de la glucogenólisis tiene mayor importancia. Este vendría a ser el resumen de la reacción. Necesito glucosa 6-fosfato más ATP, que es el que se gasta, para formar el glucógeno, además del remanente que se encuentra a nivel de diferentes tejidos y que es el aceptor de las moléculas de glucosa que están llegando unidas a el transportador. Entonces voy a sintetizar el glucógeno y vamos a ir liberando los metabolitos, en este caso las coenzimas, o si quieren ustedes este nucleótido que va a actuar como coenzima captando la molécula de glucosa. Entonces se libera. El balance energético básicamente de la glucogenólisis o del proceso contrario viene a estar dado por el rompimiento del enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces, si consideramos que cada glucosa puede dar entre 30 y 32 moléculas de ATP, el rendimiento de glucosa liberada desde el glucógeno sería de un 96.4%. Es decir, que se recupera casi la totalidad de energía de la glucosa, la cual almacena o es capaz de degradarse y generar energía. Entonces ese vendría a ser el balance energético. Con esto entonces concluimos lo que corresponde a el metabolismo.